Aquí creamos, investigamos y conversamos. Esto es Lapsus Lab, el podcast del semillero de investigación Arete Lab. Bienvenidos un día más a un podcast de Arete Lab. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más extensos que ha estado recorriendo el mundo, la censura en libros. Precisamente por un tema de este personaje Donald Trump, que durante su gobierno ha estado censurando una serie de libros tanto en bibliotecas públicas, en escuelas y etcétera. Pero no vamos a tocar simplemente la censura, vamos a tocar uno de esos libros que han sido, ¿cómo decirlo?, atacados por este mismo gobierno, El cuento de la criada. Una novela escrita por Margaret Atwood, el cual precisamente está señalando todo lo que Donald Trump está haciendo mal en este gobierno. Pero para esto no estoy solo, para eso tengo a la profesora Paula de Llanón, a mi compañero Sebastián Arcos y Amada Orjuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos a otro de nuestros episodios para compartir conocimiento. Hola a todos, estoy muy contento otra vez de regresar a la rutina, acá al podcast, que es un ambiente que nos gusta a muchísimos de nosotros, más que todo que ya tenemos nuestra cierta audiencia, entonces pues es muy chévere, muy apacible estar acá. Hola a todos, la verdad pues muy emocionados por esta discusión que vamos a tener y que es un tema muy interesante a traer alusión. Para aquellos que no están enterados o les falta un poquito de noción qué ha estado pasando en el mundo en estos últimos años o en el gobierno de Trump, pues les explico. Donald Trump ya lleva una serie de censuras de libros bastante específicos que tocan temas bastante controversiales, por así decirlo, como la esclavitud, el racismo, el machismo, cosas relacionadas con política, entre otros varios. En su lista ya lleva aproximadamente 10.000. Entonces digamos que ya está llegando a un número bastante alarmante para un país que dice ser de libertad y que todo el mundo puede entrar en él. Pues digamos que ya es un tema bastante serio. Pero bueno, antes de comenzar vamos a hacer una pregunta para ir entrando en materia. ¿Qué opinan ustedes de la censura? ¿Saben qué es? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Qué les parece? Bueno, pues voy a empezar yo. Digamos que la censura ha estado siempre, ¿no? No es una cosa que es específicamente del siglo XXI, es propio además de regímenes totalitaristas, de dictaduras, etcétera. Entonces siempre ha estado. Sin embargo, es como curioso que en el siglo XXI estemos hablando todavía de una censura de estas características, ¿no? En un siglo en donde supuestamente, o creo yo, tendríamos que estar hablando libremente de cualquier tema, temas que ya ni siquiera deberían ser tema, ¿no? Y entonces estamos volviendo otra vez como a tener que jalar un montón de problemáticas cuando pensábamos que estaban superadas. Entonces la censura es cancelar, ¿no? Ahora que hablamos también del mundo de la cancelación, nos cancelamos los unos a los otros en redes, etcétera. Es un poco eso, ¿no? Cancelar textos, reprimirlos, y la literatura siempre ha sido censurada, ¿no? Es como, y el arte en general, es como lo primero en lo que se fijan estos personajes es vamos a censurar literatura, pues sí, por una razón específica, y es porque la literatura nos abre al conocimiento, a los mundos posibles, ¿no? Nos permite como pensar en otras cosas. Entonces, por ahí va como el tema de la censura. Y Amada, ya escuchando aquí a la profesora, hablamos cómo se ha censurado el arte, obras que realmente tocan esto, pero ¿no crees que la censura también puede tener una función para proteger a la sociedad? Digamos, textos que ya son demasiado violentos o obras que realmente son demasiado sexuales para la población. ¿Qué opinas al respecto de eso? Yo opino que sí, en primera instancia, la censura tiene la función de controlar el pensamiento ideológico, ya que, por ejemplo, lo que mencionas de los contenidos violentos pueden tener, pues, repercusiones, entre comillas, negativas para la sociedad o ya bien sea, por ejemplo, para el público al que acceda a estos contenidos, por ejemplo, los niños o los adolescentes, pero pues también considero que sí tiene una función
protectora, en el sentido en el que impide que lo mismo, que cualquier niño o cualquier persona tenga acceso a algo que puede llegar a ser peligroso, entre comillas, pero no debería ser así, porque ya la idea es que, digamos, desde nuestra profesión, como profesores, como docentes, cómo podemos abordar esos libros o esas temáticas que son polémicas, que pues todavía, aunque no debería ser así, cuesta enseñar y hablar, pues para no censurarlas, ocultarlas, sino para demostrar que existen y que pues se tiene que hablar de eso, pero todo pues desde el margen del respeto, de la educación, de no vulnerar los derechos, etcétera. Y Sebastián, ¿tú qué opinas al respecto de la opinión de Amada? ¿Estás de acuerdo que hay algunas obras que son demasiado disruptivas para la población? ¿O tú consideras que realmente no, mejor hay que tratar con ellas más desde la explicación, el entendimiento, la filosofía? ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Me gustó la última parte que dijiste. Yo creo que ninguna obra debe ser censurada realmente. O sea, lo que yo tengo idea es que el conocimiento es poder, y no simplemente hablo del poder de la inteligencia, sino el poder enseñar, el poder explicar y el poder abrir mentes. Sí hay algunas obras distintas que se pueden llevar como un trasfondo no solo político, sino también filosófico, viéndolo como de la estructura sociopolítica, sociocrítica. También lo podemos ver por obras como el expresionismo, por ejemplo. No solamente las pinturas muestran el realismo, un expresionismo, sino también yo considero que las obras, los libros en este caso, pueden demostrar diferentes ambientes, y lo podemos ir llevando, por ejemplo, como nuestra profesión, decía Amada, poco a poco. No puede ser como romper esa barrera, disruptir esa barrera con los niños, por ejemplo, obviamente sabemos, ¿no?, para algún tipo de libro, pero pues eso es lo que yo opino. Bastante interesante, y además que ya estamos tratando el tema de las instituciones. ¿Te mantienes en tu posición o cómo te defiendes ahí? No, estoy completamente de acuerdo con él. También considero que pues no debería censurarse ningún libro por el valor o el contenido que tenga, sino que todo depende como de la guía o el acompañamiento que se haga. Por ejemplo, con la literatura infantil ya se están introduciendo libros que hablen sobre el suicidio, sobre el conflicto armado, sobre la violencia doméstica, y pues es visible, es notorio que al abordar esos temas no solo se está generando conciencia, o sobre la prostitución puede ver esto y puede darse cuenta que no es algo normal y que pues debe intentar cambiar pues su realidad o notar que por qué pasa esto y cuestionarlo también. Bueno, una pregunta aquí, Amada. ¿Conoces alguno de los libros que estás mencionando, algún nombre en específico? Pues yo la rescato. Censurado sí, por ejemplo, Tom Sawyer, ¿no?, que es un libro para niños que hoy está siendo censurado. Hay también, como en Colombia hubo un momento de censura a Rafael Pombo, quizás un poco con razón, ¿no? Cuando Bueno, uno sí. ya lo lee, pues estamos vivos de milagro, pero a mí me parece, alguien le escuchaba que ya no es necesario leer Rafael Pombo, y yo creo que sí. O sea, yo creo que es necesario saber cuál es esa visión de niño, inclusive cuál es la visión de violencia que se tiene, ¿no es cierto? Porque son cuentos crudos, duros, pues con temáticas muy, muy viscerales, ¿no? Cuando uno empieza a leer El renacuajo paseador, renacuajo ya no es tan chistoso, ¿no? Uh-huh. Al principio pues uno lo va recitando, pero yo creo que eso es lo que nos abre la mente, como estabas diciendo ahora, Sebastián, ¿no es cierto? El poder ver otras cosas, el poder vernos desde diferentes puntos, es lo que va enriqueciendo también la mente crítica. Entonces, yo coincido con ustedes en que no debe haber censura, y que además los establecimientos de educación, cualquiera que este sea, tiene que servirnos para eso, ¿no? Que lo que un poco asusta de lo que estás diciendo de las políticas de Trump que podrían llegar a cualquier lugar del mundo, es que son prohibiciones a las instituciones educativas, ¿no? No es como a las bibliotecas públicas, que también, sino justo a las instituciones educativas. No vas a leer esto. Y eso al final crea una forma de pensamiento que puede ser muy peligrosa. Bueno, Sebastián, te citaron. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? No, que me gusta. De hecho, yo quería hacer como
se me vino a la mente ahorita, repentinamente, que es que nosotros a veces nos censuramos muchísimamente hasta nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay muchas obras o muchos autores de las obras que pues no tienen una vida como pues acorde, o pues que tiene como esos tipos de lineamientos respecto. Entonces pues algunos pues no leen, censuran a Rafael Pombo ellos mismos, o hay otros que censuran como a Gabo, a Mario Mendoza, por X o Y situación que hacen. Eso es lo que me vino a acotación ahorita. Y vuelvo y reitero, me gusta que podemos abrir no solo las mentes en el aula con un idioma extranjero, sino también como un idioma, el de nosotros, el nativo, el español, aunque pues hay más de 65 lenguas indígenas que debemos acotar también a eso, pero yo siento que tenemos que ir más allá del autor, más allá de la obra y más allá del aula. Como bien somos docentes de lengua, ¿no? Eso es lo que primeramente nos afecta. Exacto. A nosotros. Profe, ¿qué opinas al respecto de que estén censurando libros en colegios? Pues me parece una tragedia, en realidad, ¿no? Como docente lo siento como una tragedia, porque es perderse de narrativas además que constituyen la propia identidad de una nación, por ejemplo, ¿no? Es como si nos censuraran María, pues nosotros somos ese texto, nosotros somos el texto de María, nos guste más o nos guste menos, que eso es al final del día algo que podemos discutir, ¿no? El gusto. Pero imagínense que nos censuraran María, o que nos censuraran La Vorágine, o que nos prohibieran leer 100 años de soledad. Que ya pasó. Que en algún momento ya pasó. Pues eso es quitarnos nuestra propia narrativa, ¿no? Y no creo tampoco en identidades fijas. Creo que más bien la literatura nos ayuda a construirnos constantemente desde el pasado. Entonces, por eso creo que es una tragedia, ¿no? Porque no conocer el pasado, no hacer memoria narrativa, ¿no? La literatura culturalmente tiene ese poder, pero la literatura sí. Entonces, cuando se sacan de los pensum, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando se sacó la historia del pensum, pues tenemos una generación, digamos, con un montón de falta de información de lo que ha pasado, que hace también que su visión crítica sobre el país sea reducida, ¿no? Y creo que eso también pasa cuando sacamos libros, y ya no digo censura, que es una forma de censurar, pero si estamos hablando educativamente, lo sacamos del currículum, lo sacamos del pensum, y lo que procura eso es construir narrativas fijas con pensamiento que no es crítico. Amada, te veo con ganas de participar, dime. Sí. No, pues quería decir que estoy de acuerdo con la profe, digamos que viéndolo como desde el punto de vista de la identidad, digamos que lo que nosotros somos se forma por lo que estamos rodeados, por lo que leemos, por lo que nos enseñan, por el entorno en el que crecemos. Entonces sí, nos quitan como esa posibilidad, esa oportunidad de leer esas obras, citan a la reflexión, a cuestionar, a ver pues estas realidades a veces tan disruptivas, entre comillas, pues nos están quitando una parte de nuestra identidad y lo que podríamos llegar a ser, al que también decía la profe. Hasta el momento la charla ha llevado el tema de censura de libros, porque este es el podcast de censura de libros, nuestra visión docente, ¿no? Pero no hemos hablado de ningún libro censurado hasta ahora, ¿no? Hemos hablado de Tom Sawyer, lo hemos mencionado, sí, pero ahora creo que es momento de hablar del Cuento de la Criada, de Margaret Atwood. Un libro que en su momento fue bastante choqueante. ¿Por qué? Porque estaba mostrando una sociedad totalitarista, que el fervor religioso estaba por doquier, las mujeres ya no eran personas, eran objetos, una guerra constante, tipo 1984, otra obra censurada. Pero digamos que es un texto que también nos da paso a reflexionar. ¿Qué pasa si estas sociedades fascistas, con un pensamiento radical, empiezan a gobernar en el mundo? Porque hasta el momento creo que lo hemos tomado bastante soft en el aspecto que no lo vemos muy directamente. Creo que ninguno de aquí ha vivido una situación directamente de una dictadura donde estemos sufriendo, como ha pasado por ejemplo en Sarajevo, Afganistán, otros países más. Pero digamos que El Cuento de la Criada ha sido uno de los libros más revolucionarios para su momento. Entonces, para ir entrando en materia, ¿qué les gustó y qué no les gustó de este libro? Empecemos por ti, Sebastián. ¿Qué me gustó? Me gustó realmente como la crudeza
La crudeza es la realidad que muchas, ¿cómo lo diría? Sirvientas, criadas, sí, en este caso criadas. Ese libro metió ese miedo, ese temor a que, por ejemplo, una criada diga, yo sé que me van a violar, y al menos que la suerte que ella tiene, o que ella dijo en el libro, es que ella sabe quién va a ser. Entonces me gustó ese tipo de crudeza, que la parte pues me hizo sensibilizarme, o sea, me hizo autocriticarme con respecto a diversas críticas que existen sobre pues este servicio y pues por el valor de la mujer. Estás diciendo algo bastante interesante, que algunas criadas decían, yo sé que me van a violar, en las guerras siempre pasa, siempre sí. va a haber un hombre que me va a venir a abusar, pero lo que le daba tranquilidad a estas criadas es que sabían quién era. O sea, llegar a ese punto mental de encontrar comodidad en un acto sumamente violento, O sea, ya es romper mentalmente. claro. Y además porque estas no son, precisamente se cuentan en el libro, sino son notas de donde la autora se basó para crear este libro. O sea, no estamos diciendo nada ficcional, de hecho son cosas que realmente Basados en hechos pasaron en reales, la sí, historia. exactamente. Entonces ahí estás tocando un tema bastante interesante, que Exacto. en este libro habla también del machismo, y un machismo muy fuerte. Amada, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de empezar a ver a la mujer como un objeto, que realmente sea simplemente como un animal de crianza para tener más crías? ¿Qué opinas al respecto de ese libro con este tema? Pues ese tema me parece terrible y también un poco absurdo, que pues cómo se desarrolla todo, ¿no? Que pues comienza con una ley marcial, que dicen que pues va a ser una medida, que poco a poco empiezan a quitarle como privilegios, entre comillas, que nos hemos ganado las mujeres, que pues ya no puedan trabajar, que sus cuentas bancarias ya no las puedan utilizar, que pues ya no, y dividan, ¿no? Lo de las clases sociales, que las mujeres que sean pobres y de media clase, que entonces como son fértiles, entonces vengan porque ustedes van a dar a luz los hijos de los ricos, que las esposas son infértiles. Digamos que me pareció lo que decía Sebastián muy crudo, y como sí me impactó mucho como ver que eso no es tan distinto a la realidad, porque si se aborda, si trata como hacer una crítica a pues el papel que a veces tiene la mujer en la sociedad, o como por ejemplo en esto se puede ver reflejado en Afganistán, por ejemplo con la religión musulmana, bueno, con los talibaneses. Digamos que poco se habla de eso porque también se censura un poco, pero sí, que digamos las mujeres no pueden salir solas. Entonces pues sí me pareció, sí me impactó mucho y sí me afectó también. Yo dije, basta. Bueno, ahí en el tema talibanes hay que recalcar, tampoco hay que ser tan de un solo lado, los Sí. talibanes extremistas. Exacto, sí, Que es lo sí, que ahora gracias. mismo está afectando a Afganistán en estos momentos. Y sí, los invito a verlo. Pero volvamos al tema. Sebastián, Hasta muchas veces que, o sea, hasta los hombres son mayoritariamente infértiles, ¿no? Sí. Que hasta le echan la culpa a las mujeres por el simple hecho que ellos o ellas sean infértiles. O sea, pues me parece como algo distinto, la verdad. O sea, no estoy de acuerdo con ello, como echarle la culpa a alguien por no generar vida, por no crear vida, cuando pues eso delimita como una línea. O sea, que Sí, tú puedes claro. hacerlo y que no. Eso lo delimita pues es la vida y la ciencia. En ese caso, que echarle la culpa a un ser vivo. precisamente echarle la culpa a un ser vivo es un tema que se ve mucho en esta hora, precisamente en la crianza de estas mismas criadas. Desde muy chiquitas empiezan a hacer esos grupitos de decir, a mí me abusaron, a mí me pegaron, ¿de quién fue la culpa? Pues obviamente tuya. No es como, no fue el abusador, no. ¿El por qué tendría la culpa? Tú fuiste el que lo tentó, tú fuiste el que metió ideas en él, Exacto. Ujú. tú tienes la culpa. Entonces es como esas dinámicas de dictaduras fascistas de empezar a cambiar la mentalidad de las personas. Por ejemplo, Hasta les echa la culpa de cómo se visten, ¿no? exactamente, O sea, es como que súper actualmente, ilógico. sí, hoy en día ya es un pensamiento un poquito retrógrado, por así decirlo, pero por ejemplo, profe, ¿tú has logrado ver este tipo de dinámicas en la sociedad actual? Recuerdan que hay una escena con la madre, ¿no es cierto? Que la madre, nuestra protagonista, dice, no, eso nunca va a pasar. ¿Por qué te preocupas tanto? Y creo que en los dos casos, ustedes no habían nacido en el primer
mandato de Trump, no mentira, sí. Sí, ahí aún Sí, estábamos vivos. ya estábamos. Estaban por el mundo. Pero todos pensamos al final que va a ganar un tipo que sale en la televisión diciéndole a un participante en un reality estás despedido. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Nunca va a llegar. O sea, estaba fuera totalmente como, nos parece una payasada, como para ponerlo en esos términos. Pero la payasada lleva 2 periodos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece preocupante es que tenga tanta acogida y que todas las temáticas que están dentro del cuento de la criada tengan tanta acogida, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, ahorita que se está celebrando 70 años, si no estoy mal, 70 años del fin del franquismo, entonces una población joven considera que llegue un dictador, ¿no? Porque además lo hemos oído en Colombia millones de veces. Infinidades. Como si no hubiese aquí pasado nada, ¿no? Como si no hubiese matado a nadie, como si no hubiesen matado a Jaime Garzón, ¿no? Por libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que el cuento de la criada lo que nos recuerda, sobre todo para estas personas que piensan que está bien tener un dictador, es que una vez que una población o que un grupo de personas, que una comunidad pierde derechos, todos perdemos. Se empieza por el inmigrante, ¿no? Se empieza por las mujeres, pero fíjense que en el cuento de la criada todos son perseguidos. O sea, en realidad, pues claro, están los jerarcas que también son vistos con sospecha, ¿no? Que también es como, si me caes mal, también te vuelves sospechoso. Con lo cual, pues estaban pensando en poner a trabajar niños, ¿no? Cuando también lograr el derecho de los niños de no trabajar, de estudiar, también costó un montón y bueno, qué fácil es, a ver, ¿cuántos años tienes? 9. Vete al campo a recoger naranjas, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece más impactante de la novela, es verlo en la realidad, ¿no? Es ver cómo esto que llamábamos distopía se está volviendo un poco realidad. Pues siempre está ahí el comentario, ¿no? Que la fantasía, por muy fantasía que sea, siempre se tiene que basar en la realidad. Claro, pero esto es basado, pero a mí lo que me aterra de las distopías, hablando de Black Mirror, por ejemplo, de un montón de cosas que antes pensábamos, quién sabe si llegue, ¿no? Pero esto particularmente, en una época en la que está escrito, en la que ya han pasado un montón de cosas, que se supone que ya hemos aprendido alguna lección como especie, y parece que no aprendemos nada. Es un tema bastante arduo porque precisamente el cuento de la criada toca todo lo que no queremos hablar hoy en día. Habla sobre violaciones, sobre quitar derechos humanos, digamos, al punto de que hay un capítulo entero del libro dedicado a explicar una violación, a cómo un general de estos infértiles empieza a violar a la protagonista. Y cuando empiezas a escuchar la psique de esta protagonista, estás escuchando que realmente ella se está justificando. Está diciendo, esto es por un bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Que se siga manteniendo la élite, que te usen como un objeto, como algo de usar y tirar cuando ya no eres útil. Entonces digamos que son dinámicas que hoy en día aún se ven. Pero bueno, otra pregunta que me gustaría hacer precisamente es a Amada. Amada, tú como docente, ¿has visto algún tipo de estas dinámicas del cuento de la criada en una institución? Puedes decir no. No, no, lastimosamente. Yo viví una experiencia muy fuerte. Yo estaba dando clases en un grado 5, el cual una niña se me hacía muy curioso que se me acercaba antes de salir a descanso y me contaba todas las dificultades que estaba pasando en la casa, que tenía miedo de que la vaya a recoger un familiar, en específico un tío, que pues ya sabemos que pues con lo que nos cuenta la niña y la investigación que yo hice con respecto al colegio, pues abusaba de ella. Infortunadamente yo tuve una barrera ahí, puesto porque pues yo soy practicante en la universidad y no puedo hacer mayor cosa, sino escucharla y comprenderla en cierta medida, aunque yo no estoy sintiendo lo que ella está sintiendo. Pero lo máximo que hice fue escucharla y como ser un punto de apoyo, un punto diferencial cuando yo daba las clases en X colegio.
Y para las personas que tal vez estén preguntando, ay, ¿por qué no estás haciendo algo? Pues uno no Pues sabe la realidad de todo. Pero es que es muy difícil porque nosotros también tenemos acá un protocolo, Ujú. o sea, un protocolo de ley que también es súper complicado y pues de hecho yo le hablé con mi profesora tutora, perdón, y a mí me dijeron en pocas palabras, no se meta que eso a usted no le compete, pero pues de ahí de ahí voy, es mi labor docente, que es ser docente, entonces si yo no estoy velando por seguridad de mis niños o los niños. Amada. Bueno, ahora que lo recuerdo bien, sí vi una situación similar. Fue un niño que es de segundo grado, que pues nosotros íbamos a practicar con regularidad los días miércoles y pues era un niño que lo tenían tildado como cansón, como el cansón de la clase, el que no se quedaba quieto, el fastidioso. Y el niño, por lo general, siempre se la pasaba debajo del escritorio, o sea, como escondiéndose. Digamos que fue un compañero de nuestra práctica el que se acercó al niño y le preguntó, bueno, trató como de generar un vínculo con él, ya cada noche, que era que le daban como besos en todo el cuerpo. Entonces, pues claro, como nosotros no podemos directamente decirle como, ven, cuéntame, o sea, sino que se debe seguir un conducto regular, pues por lo que, entonces en ese momento pues él le contó a nuestra profesora de ese momento, la profesora habló con la coordinadora y así pues se tuvo que ir escalando para pues, y la institución tuvo que hacer como una investigación, un proceso y sí, pues digamos que tristemente el niño pues era abusado por su padrastro, digamos, él vivía con su mamá y con su abuelo, pero su abuelito era sordo. Y para ir cerrando el cuento de la criada, profe, ¿alguna anécdota? Pues yo creo que muchas, pero más allá de las anécdotas, creo que es como reflexionar qué es lo que pasa en la institucionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Si hemos visto alguna vez casos parecidos de los que nos muestran allí terribles en nuestra vida como profes y vemos un montón de cosas, ¿no? Ahora, el asunto es qué hacemos con eso que todavía podemos, ¿no? Porque en el cuento de la criada no hay nada que hacer. Cuando tú te referías a esta mujer que dice, bueno, esto es por un bien mayor, el bien mayor no es el resto, el bien mayor es ella. Ella que se quiere proteger pensando que hay un bien mayor. Eso es una pensamiento de supervivencia, ¿no? ¿Qué pasa con los niños abusados, con las niñas abusadas, con las mujeres abusadas? Pues que hay como un pensamiento de esto es porque hay algo más, ¿no es cierto? Y creo que nuestro papel como educadores es mostrar que no necesariamente hay algo más, ¿no? Es mostrar que hay conductas que están mal y deben ser no solamente censuradas, sino sancionadas, porque eso también se nos olvida. Esto ya no es solamente hablar de censura, ¿no es cierto? No es solamente hablar de estas cosas que pasan, que pueden a veces ser menores, ¿no? Porque también todas las instituciones tienen restricción de pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, eso también hace parte de la convivencia y un montón de cosas. Pero esto específicamente de lo que ustedes hablan, pues tiene que ver con que nosotros tenemos que enseñarles a los niños a pensar distinto, ¿no? A pensar en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? A tener el ojo que ustedes tienen, de ver pues que hay niños que no la pasan ni 5 bien, ¿no? Y que esto tiene que ser ya no censurado, sino sancionado. Entonces yo creo que el cuento de la criada lo que nos muestra es un montón de elementos sociales, unas cosas que podrían pasar y que están pasando tenebrosamente, ¿no? Sí. Y otras, y que creo que ese es el poder de la literatura, que nos enseña a ser más perceptivos, ¿no? Digamos que entre más leemos literatura, más podemos leer al otro. Más empáticos. De acuerdo. Exacto. Perfectamente. Y bueno, para ir ya terminando este podcast, que ya se nos está terminando el tiempo, una pequeña conclusión de cada uno. Algo chiquito que quieran decir ahora mismo. Empecemos por Sebastián. Que me encantó la última frase de la profe. Me gustó muchísimo. Bueno, también para concluir, es abrir mentes. ¿A qué me refiero con abrir mentes? No solo veamos lo malo,
o podemos ver lo malo con una obra, entre comillas, con que sea un poco brusca, sino que es necesario, como dijo la profesora, hablar de todo, enseñarles desde todo, desde muy chiquito. Pues para nadie es un misterio, y más nosotros que somos educadores y profesores, que un niño entiende mucho mejor desde una edad temprana. A eso me refiero con educar, a eso me refiero con que la inteligencia es poder. Amada. Digamos que primero agradecer este espacio de reflexión y discusión, y pues también estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Considero que actualmente hay muchas cosas en el mundo de las que se debe hablar. Digamos que como docentes nuestra función, nuestro rol, lo ideal sería que tomáramos como pequeñas cositas de eso, no de todo general, universal, sino tal vez con nuestro entorno, con nuestro país, con nuestra localidad, ir diciendo, por ejemplo, si hubo un robo, un asesinato, que no sea como si la gente se muere, es normal. Sí, pero no por la violencia, como empezar a generar conciencia desde esas pequeñas cosas, introducirlo, que pues a partir de eso haya una opinión, un pensamiento crítico, que no seamos como conformistas, por así decirlo, con todo lo que pasa, y normalizarlo. O sea, está bien, o sea, si pasa, siempre ha pasado, sí, pero pues ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? De eso se trata. Profe. Yo creo que tengo dos frases. Una, el querer saber, siempre querer saber más. Y para los que somos educadores y no, enseñar a pensar. Creo que la literatura nos da justamente esas dos cosas, ¿no? Siempre querer saber más y enseñar a pensar. Y con respecto al tema de censura de libros, ya hay que invitar a la gente que no empiecen a decir, no, es que los libros ¿para qué sirven? ¿Cómo que para qué sirven? Toda tu cultura está basada en libros. Todo lo que tú ves en televisión está basada en libros. Todo lo que tú ves en series de HBO, Netflix, etcétera, está basada en libros. Entonces, que digas que no tiene importancia es precisamente porque estos mandatarios entienden la importancia de esto y las bloquean, porque saben que si tú piensas, no les vas a comer cuento. Y pues la invitación a la gente es que pues la lista que tiene actualmente Trump de todos los libros censurados, échenle un vistazo. Tal vez hay alguno que ustedes van a decir, este sí me gusta, o este me cambió la forma de ver de algo que antes no pensaba. O tal vez este libro no estoy tan de acuerdo con él, pero es verdad lo que dice. Entonces, esto es una invitación a todos los que están escuchando. Y con eso hemos finalizado Lapsus Lab, el podcast de Arete Lab. Muchísimas gracias a todos. Este fue un nuevo episodio sobre censura en libros y el cuento de la criada. Espérenos para siguientes sesiones con más libros. Muchísimas gracias. En la emisora Centenario, Lapsus Lab, el podcast del semillero de investigación Arete Lab. Conducen Paula Bendaño, Johan Peña, Sebastián Arcos y Amada Orjuela. Control Máster y producción Santiago Correa. Dirección General Andrea Masuera Ayala. Emisora Centenario, Unilibre al aire.